Vamos a iniciar con el análisis de las fuerzas coplanares concurrentes. Como pueden ver, es el mismo sistema del método gráfico. Así que vamos a iniciar con el análisis. Primero tenemos aquí la fuerza número 1 de 200 newtons que actúa con una dirección de 30 grados con respecto a la vertical. Entonces es importante que los ángulos, las expresiones de las direcciones estén en función de la horizontal. Entonces, si tiene 30 grados con respecto a la vertical, quiere decir que aquí habrá otros 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces podemos usar ese. Todas las fuerzas tienen componentes rectangulares. ¿Por qué se les llama componentes rectangulares? Porque forman un rectángulo si las trazamos. Entonces, esta sería la componente F de X de la fuerza 1 y esta sería la componente F de Y de la fuerza 1. La F de X le da su dirección hacia la izquierda y la F de Y le da su dirección hacia arriba. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que este F de X le dará una parte negativa en cuanto a la fuerza, los signos, y este será positivo. Negativa porque va hacia el lado negativo de las X. Del mismo modo, la fuerza 2 de 260 newtons tiene una componente en horizontal F de X y una componente vertical F de Y. Entonces, esta sería la F de X de la fuerza 2 y la F de Y de la fuerza 2. Entonces, esta componente horizontal de la fuerza X la hace ir hacia la derecha y su componente vertical de la fuerza la hace ir hacia abajo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los signos. Por ejemplo, tú sabes que para calcular las componentes rectangulares de la fuerza, debemos multiplicar el vector o fuerza original por el coseno del ángulo para las Fx y por el seno del ángulo para las Fy. Pero ¿qué ángulo debes utilizar en este caso? Bien, debemos utilizar el ángulo, por ejemplo, en este caso, podríamos utilizar que sería 90 más 30. Podríamos decir que la fuerza 1 tiene un ángulo θ de 120 grados, ¿sí me explico? Porque viene desde donde se inicia el sentido positivo de la medición de los ángulos, sería 90 más 30, 120. Otra forma de verlo es utilizar el sentido negativo. Por ejemplo, para F2 tenemos aquí que se abre siguiendo las manecillas, el sentido de las manecillas del reloj. Tú sabes que cuando se miden en sentido de las manecillas del reloj, los ángulos se consideran negativos. Entonces tú podrías usar todo el ángulo positivo, que serían los 360 grados menos este espacio, o puedes expresarlo en función de un ángulo negativo de menos 22.62 grados, ya sea con una convención o con otra, pero siempre debes tener muy en presente los signos. Por ejemplo, se van a comprobar unos a otros. La F de X, cuando obtengas la F de X de la fuerza 1 te debe dar negativa porque va hacia la izquierda, y cuando tengas la F de Y te debe dar positiva porque va hacia arriba. Para la fuerza 2, la F de X te tiene que dar positiva porque va a la derecha, y la F de Y te tiene que dar negativa porque va hacia abajo. Bien, entonces vamos a calcular las componentes rectangulares de la fuerza. Yo te recomiendo ampliamente el uso de la notación de tabla. Eso permite que tu trabajo sea más organizado. Entonces tenemos aquí las fuerzas con sus respectivos ángulos actuantes que le dan la dirección a la misma, y aquí tenemos que vamos a calcular la fuerza en X de ellas multiplicando el vector fuerza por el coseno de su ángulo, y Fy el vector fuerza por el seno de su ángulo. Entonces, con ayuda de tu calculadora las haremos. Por ejemplo, para la F de X, aquí tendríamos 200 por el coseno de 120 grados. Y aquí tendríamos 200 por el seno de 120 grados. Con ayuda de la calculadora hacemos esas operaciones. Y encontramos que este vale menos 100 y este vale 173.205. Mira los signos que yo te decía. El de F de X es negativo porque la componente horizontal de esa fuerza va hacia la izquierda
y la F de Y es positiva porque la componente vertical de esa fuerza va hacia arriba. Vamos a hacer de la misma manera las componentes rectangulares para la fuerza 2 de 260 newtons. Entonces voy a escribir 260 por el coseno de menos 22.62 grados, con mucho cuidado, 260 por el seno de menos 22.62 grados. Cuidado con los signos, no hay que olvidarlos. Hacemos la operación con la calculadora y encontramos que este vale 240 y este vale menos 100. Y de nuevo checa los signos de las componentes. La componente en X es positiva y la componente en Y es negativa, tal cual debía ser, porque la componente X va hacia la derecha, debe ser positiva. La componente en Y va hacia abajo, debe ser negativa. Entonces, una vez que tenemos las componentes horizontal y vertical, tenemos que encontrar la sumatoria de fuerzas para utilizarlos en la fórmula de la resultante. Así que vamos a hacer menos 100 más 240, tendremos 140. 173.205 menos 100, 73.205. Aquí podemos empezar a analizar algunas cosas. Por ejemplo, mira, la componente en X es superior, prácticamente el doble de la componente en Y. Eso quiere decir que el ángulo de inclinación debe ser pequeño, porque está prácticamente horizontal. Entonces, un ángulo de alrededor unos 20 y tantos grados. Entonces, ahora que ya tenemos las componentes, vamos a sustituirlas en la fórmula para la resultante y el ángulo de la resultante. Entonces, para la resultante vamos a tener la fuerza en X al cuadrado, son estos 140 al cuadrado, más la fuerza en Y al cuadrado, 73.205 al cuadrado. Tomamos sus cuadrados y hacemos la suma. Y tenemos la raíz cuadrada de 24.958.972. 3 decimales siempre, por favor. Tomamos la raíz cuadrada de eso y encontramos que es 157.98 y obviamente si estamos hablando de fuerza, estos son newtons. Tenemos una resultante de 157.98 newtons. Ahora vamos a ver el ángulo de inclinación. Recuerda que debe ser un ángulo pequeño, ya que la componente horizontal es mayor que la componente vertical. Entonces, para el ángulo de la resultante, vamos a tener tangente inversa de la sumatoria del cateto opuesto, que son los 73.205, sobre la sumatoria del cateto adyacente, que son los 140. Hacemos nuestra resultante y vamos a obtener que es 27.6 grados. Ese es el ángulo de inclinación de nuestra resultante. Entonces quiere decir que si nosotros vamos a nuestro sistema original, que es este de aquí, estas dos fuerzas podrían sustituirse por una sola fuerza que a un ángulo de 27.6 grados sustituye en efecto a las otras dos. Yo aquí tengo mi transportador, voy a medir los 27 grados. Entonces vamos a ver 27 grados, 10, 20, 27 y tendrá en efecto a las otras dos fuerzas. Entonces tenemos aquí nuestra resultante, o sea, estas dos pueden ser cambiadas por una sola fuerza en esta dirección, con una magnitud de 157.98 newtons en una dirección de 27.6 grados. Estas dos fuerzas pueden ser sustituidas por una única fuerza en esta dirección y de esta magnitud. Ese sería el resultado de la suma de estas fuerzas reemplazadas por una resultante que provoca el mismo efecto que las otras dos fuerzas.